¿Alguna vez pensaste que conocías a la persona con la que te casaste, hasta que te das cuenta de que podría haber sido capaz de mentirte en algo tan sagrado como un embarazo? Pues eso me pasó a mí. Y sí, al principio pensé que estaba loco. Pero no. Lo que pasó fue mucho peor de lo que imaginé. Esto va a sonar a telenovela, pero juro que todo lo que voy a contar es real. Me llamo Marcos, tengo 34 años. Soy arquitecto y hasta hace poco creía que estaba construyendo una vida perfecta con mi esposa, Lucía. Nos conocimos hace 6 años en una fiesta que organizó un amigo en común. Ella era carismática, divertida, con ese tipo de personalidad que te atrapa. Tenía ese aire de chica que sabe lo que quiere, y yo venía saliendo de una relación muy tóxica, así que su seguridad me pareció un oasis. La cosa fue rápida. A los 6 meses ya vivíamos juntos. Al año y medio, nos casamos. Y, para serte sincero, durante los primeros 2 años, pensé que era el tipo más afortunado del mundo. Lucía era súper atenta, me dejaba notitas en la mochila, cocinaba mis platos favoritos, se reía de mis chistes malos, y aunque tenía un carácter fuerte, al principio lo veía como pasión. Como, ella defiende lo que cree. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Pequeños detalles. Como que si yo no estaba de acuerdo con ella en algo, se ponía a llorar, o me decía cosas tipos claro. ¿Cómo a vos no te importa lo que yo siento? Si alguna vez quería salir con mis amigos, me hacía sentir culpable. Y siempre encontraba la forma de hacerme sentir que yo era el malo. Pero bueno, también tenía cosas lindas. Y yo pensaba, nadie es perfecto, ¿no? Así que dejé pasar muchas cosas. Demasiadas, en realidad. Hasta que empezamos a hablar de tener hijos. Ella siempre decía que quería ser madre joven. Yo, en cambio, tenía dudas. No por no querer tener hijos, sino porque sentía que todavía no estábamos tan estables emocionalmente. Y se lo dije con toda honestidad. Amor, me encantaría formar una familia con vos. Pero no sé si ahora es el momento. Quiero que estemos bien primero, como pareja. Ella me dijo que lo entendía. Que no iba a presionarme. Pero a partir de ahí, empezó una etapa rara. Por ejemplo, una noche yo estaba viendo una serie, y ella se sentó a mi lado, me abrazó, y me dijo: ¿Nunca sentís como que ya te falta algo en la vida? Como que sin un bebé, todo está un poco vacío. Yo le respondí con un chiste, algo tipo: Bueno, tengo a mi PlayStation, que es como mi primer hijo. Y ella se rió, pero sus ojos no sonreían. Después de eso, cada 2x3 me mandaba vídeos de bebés en Instagram, me mostraba cunas, hablaba de nombres como si fuera un juego. Yo trataba de no engancharme, pero sí, me estaba sintiendo cada vez más presionado. Y ahí fue cuando pasó lo que nadie se espera. Un día llegué a casa del trabajo y Lucía estaba en el baño. La puerta estaba entreabierta, y la escuché sollozar. Entré preocupado, y ella tenía un test de embarazo en la mano. Me miró con una mezcla de miedo y emoción, y me dijo: Marcos, dio positivo. No sé si fue sorpresa, miedo o felicidad, pero me quedé mudo. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí. Me hice 2. Y ya pedí turno para el médico. En ese momento no dudé. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposa. La mujer con la que me había casado. La que decía querer formar una familia conmigo. Y aunque sentía que era todo muy repentino, algo dentro de mí se emocionó. Pasamos esa noche abrazados. Ella lloraba de felicidad. Me decía que por fin éramos una familia. Yo, no sé. Me sentía confundido, pero también, feliz. Supongo. Los días siguientes fueron un torbellino. Ella empezó a hablar con su mamá, con sus amigas. Le contaron del ácido fólico, de los mareos, de qué cuna comprar. Cambió su dieta, decía que tenía náuseas. Todo parecía normal. Pero algo no encajaba. No sé cómo explicarlo. Era una sensación. Como cuando todo parece estar bien, pero tu cuerpo te dice que hay algo raro. Ella nunca me mostró un análisis.
Me decía que había ido sola a la primera consulta porque yo tenía mucho trabajo, pero que no me preocupara, que todo estaba bien. Después, cuando le pedía ver las ecografías, me decía que el doctor no había sacado foto, porque era muy temprano. Y no sé, eso me empezó a parecer sospechoso. Así que decidí averiguar. No por desconfiado, sino porque simplemente necesitaba estar seguro. Y lo que descubrí, chicos, lo que descubrí me voló la cabeza. Chicos, acá es donde la cosa empieza a ponerse muy rara, y honestamente, no sabía ni cómo reaccionar. Después de que Lucía me dijo que estaba embarazada, yo quise estar presente, apoyar, acompañar. Pero había algo que me generaba intriga, una especie de ruido en mi cabeza que no me dejaba tranquilo. Empezó con pequeñas cosas, ella decía que tenía náuseas, pero a veces la veía comiendo pizza o cosas que supuestamente no podía. O a veces le preguntaba, ¿viste que tenés que ir al doctor? Y me contestaba, sí, ya tengo turno, pero nunca me decía cuándo, ni cómo había ido. Un día, intenté colarme en el baño cuando ella salió para revisar el test. Quería ver si todavía estaba ahí, o si había algo más. No encontré nada, solo los típicos medicamentos que usa para el dolor de cabeza, nada relacionado con embarazo. Pero bueno, intenté convencerme de que era paranoico. O de que no era mi lugar. Las semanas pasaron, y yo empecé a notar que no había cambios físicos. Lucía seguía igual de activa, sin barriga, sin cambios de humor fuertes. Eso sí, seguía con la excusa de que era muy temprano para notar algo. Una noche, ella me dijo: Amor, creo que vamos a tener que decirles a nuestras familias pronto. Yo me puse nervioso. No solo por eso, sino porque quería que se viera más real todo esto. Entonces le dije: ¿Querés que vayamos juntos al médico? Así me quedo tranquilo. Y ahí fue cuando todo empezó a tambalear. Ella me miró con una expresión que no entendí. ¿Una mezcla de miedo, ansiedad y culpa? No sé cómo explicarlo. Me dijo: No sé si es buena idea ahora. El médico me dijo que es muy pronto para que me acompañes. Pero yo te mantendré al tanto, te prometo. Y yo, que soy medio desconfiado, pensé, ok, si vos decís. Pero algo seguía sin cerrar. Entonces empecé a investigar un poco. No de forma obsesiva, sino intentando entender cómo son los primeros meses de embarazo. Y lo que encontré me chocó aún más. Las náuseas suelen ser muy intensas, el cuerpo cambia, las hormonas te hacen un torbellino. Y yo no veía nada de eso en Lucía. Además, cuando le preguntaba si había tenido algún análisis de sangre, siempre me decía que sí, pero nunca me mostró nada. Un día, sin querer, encontré una conversación en su celular. No estaba buscando nada, juro. Pero apareció una notificación de WhatsApp de su amiga Camila, que decía: ¿Cómo vas con la mentira? Ya 6 semanas y parece que él no se da cuenta. Yo no lo podía creer. Sentí que me agarraba un puñetazo en el pecho. Mi mundo se estaba desarmando. No sabía qué hacer. ¿Confrontarla? ¿Negarlo? ¿Seguir el juego? Decidí hablar con ella esa misma noche. Lucía, encontré ese mensaje, ¿qué mentira, de qué estás hablando? Ella se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: Marcos, yo, no estoy embarazada. Ahí fue cuando me explotó la cabeza. Le pregunté: ¿por qué harías algo así? ¿Por qué mentirme sobre algo tan serio? Ella me miró, llorando, y me soltó algo que todavía me duele recordar. Porque si no decía eso, sé que me ibas a dejar. Que ibas a salir corriendo y nunca más me ibas a llamar. No supe qué decir. Porque parte de mí estaba furioso, pero otra parte, dolida y confundida. ¿Cómo alguien a quien amas puede mentirte de esa forma? Pasaron horas de discusión. Ella me decía que se sentía sola, insegura, que necesitaba aferrarse a algo para no perderme. Yo me sentía como en una pesadilla. Al día siguiente, intenté procesar todo. Pero la mentira seguía rondando en mi cabeza. Por eso decidí investigar más a fondo. Empecé a revisar sus redes sociales, sus mensajes. Y encontré otras cosas raras, mensajes con otros hombres, planes que ella negaba,
pero que estaban ahí. No entendía si todo era una gran mentira para manipularme, o si estaba escondiendo algo más. Después de esa conversación donde Lucía admitió que no estaba embarazada, pensé que ya habíamos tocado fondo. Pero, no, aquí es donde la cosa empezó a descontrolarse. Al día siguiente, estaba haciendo el desayuno cuando recibí un mensaje de una amiga en común, Sofía. Me dijo que había algo que necesitaba contarme sobre Lucía, algo que ella no podía callar más. Yo estaba en shock, ni siquiera sabía que podía ser peor que la mentira del embarazo. La invité a mi casa para que me contara todo. Cuando llegó, me dijo que había visto a Lucía con otro tipo. No un conocido, sino alguien que vivía en el barrio. Me contó que la había visto entrar a un café con él, muy cercana, y que parecía que había más que amistad. Me quedé sin palabras. Pero lo peor fue cuando Sofía me mostró un par de fotos que había sacado con su celular, sin que Lucía se diera cuenta. Sentí que el mundo me daba vueltas. Lucía me había mentido sobre el embarazo, y además, estaba viéndose con otro. Sentí la necesidad de enfrentarla, de exigirle respuestas. Esa noche cuando llegó a casa, no le dije nada. Esperé a que estuviéramos solos y le tiré las fotos sobre la mesa. Ella no supo qué decir al principio. Se quedó callada, y luego empezó a llorar. Me dijo que estaba confundida, que no sabía qué quería, que todo había sido un error. Pero yo no podía aceptarlo. Sentí que mi confianza se había destruido por completo. ¿Y el embarazo? ¿Por qué fingiste algo así?, le pregunté. Porque estaba desesperada, Marcos. Me sentía sola, y pensé que eso te haría quedarte conmigo. No pensé que se saldría de control. Sus palabras me hirieron profundamente. Le dije que no sabía si podía perdonarla, que necesitaba tiempo para procesar todo. Los días siguientes fueron un infierno. Lucía se mostró arrepentida, pero a la vez distante. Yo me sentía traicionado y confundido, sin saber qué hacer. Pero aquí viene lo peor, una noche, mientras revisaba su teléfono, lo sé, suena mal, pero estaba desesperado, encontré mensajes con ese hombre del café. No solo hablaban, sino que él le decía que quería verla más, que había algo especial entre ellos. Lucía intentó borrar todo, pero no fue suficiente. Sentí que ya no había nada de la mujer con la que me casé. Decidí confrontarla una vez más. Esta vez la pelea fue fuerte. Ella gritó, yo también. Nos dijimos cosas que nunca imaginé escuchar. Pero también fue cuando me dijo algo que me dejó helado. Si me dejas, vas a arrepentirte. No entendí qué quiso decir, pero algo en su mirada me hizo tener miedo. No sabía si era una amenaza, o simplemente desesperación. Me di cuenta que la situación había escalado mucho más allá de lo que pensé. Después de esa última pelea, mi cabeza explotaba. Tenía miedo, rabia, tristeza, todo a la vez. No sabía si estaba viviendo una pesadilla o simplemente me había despertado de un sueño muy largo y falso. Pero lo que más me consumía era entender por qué Lucía había hecho todo esto. Así que un día, decidí ir a su trabajo. Quería ver si podía encontrar alguna pista, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Cuando llegué, hablé con una compañera suya, Andrea, que me recibió un poco sorprendida. Marcos, ¿qué haces acá? No esperaba verte. Necesito saber algo, ¿sabes si Lucía está bien? ¿Ha cambiado algo últimamente? Bueno, sí, hace unos meses está rara. Más distante, más nerviosa. No habla mucho de la casa ni de vos. Le pedí que fuera sincera. Entonces Andrea me contó algo que no esperaba. Resulta que Lucía había tenido problemas económicos muy graves antes de casarse conmigo. Deudas, gente que le estaba presionando, problemas que me había ocultado. Pero eso no era todo. Marcos, ella me confesó que fingió ese embarazo para conseguir que te quedaras y que la ayudaras. Que estaba desesperada, que sentía que era la única manera. Yo me quedé helado. No podía creerlo. Ella estaba manipulándome desde el principio, usándome para salir de su lío personal. Esa noche, volví a casa con una mezcla de tristeza y rabia. Me senté frente a Lucía y le dije: necesito que me digas toda la verdad, sin mentiras, ¿qué pasó realmente? Y esta vez, ella se quebró.
Empezó a contarme todo, cómo se había endeudado por malas decisiones, cómo había pedido ayuda a gente peligrosa, cómo sintió que yo era su única salida. Me explicó que fingir el embarazo fue la forma que encontró para que no la dejara, para que la protegiera. Le dije que la entendía, pero que no podía seguir así. Que mentir y manipular no era amor. Ella lloraba, suplicaba una oportunidad más. Pero yo sentí que ya no podía confiar. Al día siguiente, decidí que necesitaba un espacio para pensar, para entender qué quería hacer con mi vida. Chicos, esto es lo que pasó después de que me di cuenta de toda la mentira y la manipulación. Recuerdo que después de hablar con Lucía y escuchar su historia, sentí que el mundo se me venía abajo, pero también supe que tenía que hacer algo. No podía seguir atrapado en esa mentira que estaba destruyendo nuestra vida. Así que tomé la decisión de hablar con su familia. Pensé que quizás ellos sabían más, o podían ayudar a entender por qué Lucía había hecho algo tan grave. Fue un momento súper incómodo. Cuando llegué a la casa de sus padres, la tensión era palpable. Su mamá me miraba con ojos tristes, como si ya sospechara algo. Su papá estaba callado, incómodo. Empecé a contarles todo, desde el principio. La mentira del embarazo, la presión que sentí, las sospechas que tuve, hasta la confesión final de Lucía. Ellos escuchaban en silencio, hasta que su mamá soltó un suspiro profundo y me dijo: Marcos, Lucía ha estado luchando contra muchas cosas. No solo las deudas, también problemas de salud mental que no supo cómo manejar. Ese fue un golpe para mí. Nunca imaginé que hubiera algo más profundo detrás de todo esto. Pero también me di cuenta de que no era solo una cuestión de manipulación, sino de un grito de ayuda desesperado. Decidí entonces que la mejor manera de terminar todo esto era que Lucía buscara ayuda profesional. Hablamos con un psicólogo que la recibió y empezó a acompañarla. Pero justo cuando pensaba que las cosas podían mejorar, llegó la noche en que todo explotó. Volví a casa y la encontré empacando sus cosas. No dijo mucho, solo que necesitaba un tiempo para ella. Pero justo antes de irse, me miró fijamente y dijo: ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que fingí un embarazo para manipularte, pero lo que nunca imaginé es cuánto te iba a querer. Ahí fue cuando me di cuenta de que, más allá de la mentira, había amor, confusión, miedo o un torbellino de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Esa noche, la dejé ir. Porque a veces amar es también saber dejar ir. Los días siguientes fueron duros. Pero con el tiempo, aprendí que la verdad duele, pero también libera. Y que a veces, las personas se equivocan, pero pueden buscar ayuda para sanar. Lucía empezó su terapia, y yo empecé a reconstruir mi vida, más fuerte, más claro, y con la certeza de que merezco a alguien que me quiera sin mentiras. Así que sí, chicos, la verdad salió a la luz, y aunque fue dolorosa, fue necesaria para que ambos pudiéramos empezar a sanar. Y bueno, aquí estoy, contándoles todo esto porque sé que no soy el único que ha pasado por algo así. Si estás viendo esto y estás en una situación parecida, recuerda que la verdad siempre sale a la luz, y que mereces amor genuino, no mentiras disfrazadas. Gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, chicos, aquí estoy, varios meses después de todo ese caos que les conté. Y honestamente, no sé por dónde empezar porque hay tantas cosas que siento, tantos recuerdos que todavía duelen, pero también aprendizajes que me han marcado para siempre. Primero, quiero decirles que después de que Lucía se fue y empezó terapia, las cosas empezaron a calmarse un poco, aunque no fue fácil. Al principio, sentía una mezcla de alivio y vacío que no sabía cómo manejar. Es como si me hubieran arrancado una parte de mí, pero al mismo tiempo, me hubiera quitado un peso enorme de encima. No voy a mentirles, hubo días en los que la rabia me consumía. Pensaba, ¿cómo alguien a quien amé tanto pudo hacerme esto? ¿Cómo alguien puede fingir algo tan serio para manipular a otra persona? Pero con el tiempo, empecé a entender que la rabia no me iba a llevar a nada bueno. Que lo importante era encontrar paz conmigo mismo. Y les juro que no fue fácil. Hubo momentos en los que me preguntaba si había hecho algo mal, si pude haber visto las señales antes, si fui demasiado confiado o ingenuo. Me preguntaba si merecía que me trataran así. Pero también aprendí a ser más compasivo, no solo con Lucía, sino conmigo mismo.
Porque todos cometemos errores, y a veces las personas hacen cosas terribles no porque quieran lastimarte, sino porque están rotas por dentro. Lucía me envió mensajes de vez en cuando. Algunos para pedir perdón, otros para contarme cómo iba su terapia. No sé si alguna vez podremos volver a tener la relación que tuvimos, pero al menos sé que ella está trabajando para mejorar. Por mi parte, decidí enfocarme en mí. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado, retomé el gimnasio, salí más con amigos, me dediqué a proyectos que tenía pendientes. Fue un proceso lento, pero me ayudó a reencontrarme. También me di cuenta de lo importante que es poner límites. Aprendí que amar no significa soportar mentiras ni manipulaciones, y que está bien decir hasta aquí. Que a veces, para proteger tu salud mental y emocional, hay que alejarse aunque duela. Algo que me ayudó mucho fue abrirme con mis amigos y familiares. Compartir lo que estaba pasando me hizo sentir menos solo y más apoyado. A veces uno piensa que tiene que cargar con todo solo, pero no es así. En cuanto a la relación con Lucía, honestamente, no sé qué pasará en el futuro. No quiero cerrarme a la posibilidad de perdonar, pero tampoco quiero forzar nada. Por ahora, prefiero seguir adelante y ver cómo se dan las cosas. Lo que sí tengo claro es que no quiero volver a vivir una situación así. Quiero a alguien que me quiera de verdad, que sea honesto, que no use mentiras para manipular. Porque merezco eso, y todos merecemos eso. Si me preguntan qué consejo les doy, les diría: confíen en su intuición. Si sienten que algo no está bien, no lo ignoren. Y nunca permitan que alguien juegue con sus sentimientos. También les diría que está bien pedir ayuda. No tienen que cargar con el peso de una mentira o una relación tóxica. Buscar apoyo puede marcar la diferencia. Así que sí, esta historia tiene un final abierto, pero para mí, es el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde voy a cuidar más de mí, donde voy a ser más fuerte y donde voy a buscar relaciones basadas en la verdad y el respeto. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que les sirva de algo, que se sientan menos solos si están pasando por algo parecido. Y que recuerden siempre valorarse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.